trabajo en una ONG, un organismo cristiano de derechos humanos, de inspiración evangélica. Tenemos 20 años en el país. Y quiero contar un poco también, a modo testimonial, cómo es que nosotros hemos venido trabajando los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Y recuerdo que aún cuando era estudiante y hacía mis prácticas en el Concilio Nacional Evangélico del Perú, trabajando con población afectada por el conflicto armado interno, teníamos la invitación de diversos grupos de jóvenes estudiantes de universidades, sobre vocación, por ejemplo, participación ciudadana, pero había un tema latente en los jóvenes. Y ya casi al final de la conversación se presentaba un tema respecto al comportamiento sexual, respecto a cómo desarrollar, ejercitar su sexualidad, ¿no? En relación también a los consejos que recibían de la iglesia, la pureza sexual y una serie de patrones de comportamiento. Y no pocas veces terminábamos escuchando casos de violencia sexual, de agresión sexual, ¿no? Y eso se fue quedando en algunos de nosotros como una interrogante. ¿Qué más hay? ¿No? Y tiempo después decidimos hacer un pequeño sondeo en un encuentro de una iglesia de jóvenes líderes a nivel nacional. Y para nosotros fue muy sorprendente encontrar que el 30% de jóvenes líderes habían sido víctimas de abuso sexual, ¿no? Cuando eran jovencitos, niños pequeños. Y solo una pequeña parte de ellos refirió haber recibido un tratamiento pastoral en sus iglesias. Para muchos de ellos seguía siendo una situación no resuelta. Entonces, de una u otra forma, es un tema que estaba presente en los jóvenes evangélicos, ¿no? Pero para sorpresa mía, cuando ya decidimos en Paz y Esperanza abrir un programa de educación sexual, recibimos igualmente invitaciones de muchos sectores de las iglesias, ¿no? Y recuerdo mucho una invitación de unas hermanas en las iglesias evangélicas. Las mujeres se organizan alrededor de lo que se llama Liga Femenina o Movimiento Femenino. Me invitan para hablar sobre la familia, ¿no? Pero al final las preguntas anónimas y todo estaban referidas también a la dificultad del comportamiento sexual, en este caso ya conyugal, ¿no? Y de mujeres mayores. Yo pensé que iba a llegar a hablar con personas de 40 años, 50 años, pero eran mujeres de 50 para arriba. Y el común denominador era que el comportamiento sexual para ellas era lo más complejo y problemático que tenían en esos momentos sexuales, ¿no? Era una carga y no la podían expresar libremente. Y la situación continúa. El año pasado nosotros hicimos una investigación que le hemos llamado Dentro de las Cuatro Paredes, ¿no? Ya específicamente con población evangélica. Y para sorpresa nuestra hemos encontrado que la violencia sexual, la violencia familiar ejercida contra niños, niñas y adolescentes y mujeres sigue siendo tan similar como la violencia que se ejercita en hogares no evangélicos. Una suerte de mea culpa y pregunta para nosotros, los que tenemos una fe cristiana, es que la fe no ha permeado en los hogares y se sigue manteniendo la violencia de una forma fuerte, ¿no? Hay violencia física, hay violencia psicológica y hay violencia sexual, ¿no? Y sigue siendo un tema ausente en las políticas de las iglesias, ¿no? Nosotros desde Paz y Esperanza tiempo atrás implementamos un programa que le llamamos Yadaf, que en hebreo significa sexualidad integral, ¿no? Y si ahora este movimiento plantea
a los padres como responsables de la educación sexual, no pasa de ser una suerte de una pretensión que en la práctica no se cumple, porque sigue estando el concepto en las iglesias de que la educación sexual despierta la libido de los niños y las niñas y que es muy peligroso. Y se oponen inclusive a una educación sexual de los pequeños. Cuando uno lee la currícula de educación básica regular, habla de que los niños vivan una sexualidad plena y responsable. Y eso significa un escándalo para este sector, porque la sexualidad se ha genitalizado. La sexualidad sigue siendo igual a una relación sexual, sigue siendo igual a una relación de expresión física solamente. Y la Organización Mundial de la Salud y la Biblia desde muchos años atrás señala que la sexualidad es una expresión de amor. Hadak y Hadak significa ver a la sexualidad en su dimensión física. Si tienen tiempo, una tarea, lean Cantar de los Cantares y van a encontrar hasta posiciones sexuales, ¿no? Pero se habla también de amor, ¿no? Cuando José se entera que María estaba embarazada, la ley en aquel entonces decía que María podría ser apedreada. Pero José amaba a María y no permitió eso. La sexualidad es expresión de amor. Cuando Adán ve a Eva desnuda, y yo lo digo siempre con una suerte de metáfora, imaginémonos por un momento el paraíso, los animales, hembra y macho, copulando. ¿Cómo estaría Adán? ¿Cómo estarían las hormonas de Adán? Y la presentan a Eva y no va de frente donde Eva. Carne mi carne, hueso mis huesos, le dice, y para muchos historiadores cristianos resulta siendo una de las primeras poesías, ¿no? Pero entendiendo aún esto, hay mucha resistencia en las iglesias para hablar de sexualidad. Y un niño tiene derecho a vivir su sexualidad plenamente, a saber que la sexualidad es amor, que tiene un componente físico y que eso educa, que eso forma, que eso previene. Que eso educa, que eso forma, que eso previene. La educación sexual permite que los niños valoren su sexualidad, que no sean víctimas del abuso sexual, ¿no? Y si a esto le damos la entrada de la perspectiva de género, el enfoque de género, con mayor razón aún. Las niñas son formadas en fragilidad. Las niñas son formadas esperando el príncipe azul. Y claro, viene el agresor presentándose como el príncipe azul. Y hay muchos testimonios, mucha literatura sobre esto, ¿no? Y vuelvo a decir, nosotros hemos, si se quiere decir, cabildeado con las iglesias para hacer educación sexual, mucho antes de toda esta campaña. Y la respuesta siempre ha sido negativa, ¿no? Claro que cuando tú sigues conversando con uno, con otro sector, puedes lograr cosas interesantes y de hecho, en algunas iglesias populares hemos encontrado a un niño en el púlpito hablando de que su cuerpo es creación de Dios, porque el pastor se convenció y todas las personas de su iglesia, su maestro de escuela dominical, etc., empezaron a hacer educación sexual. Pero desde Paz y Esperanza nosotros hemos venido constatando una suerte de vulneración a los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Desde que empezamos en la época del conflicto armado interno. Como recordarán, las mujeres han sido objeto de botín de guerra, ¿no? De los muchos casos que nosotros hemos defendido, hemos visto eso. Les puedo mencionar uno emblemático, el caso de Putis, ¿no? Las mujeres antes de ser asesinadas fueron violadas. Y eso es una constante, ¿no? Las colegas de los movimientos feministas de derechos humanos lo han señalado muchas veces, ¿no? Pero igual, vamos, por ejemplo, al mundo de las personas con discapacidad, ¿no? Las personas sordas en particular, ¿no?
son las que están más excluidas aún en sus casas. Y se sigue teniendo en el imaginario popular que ellas son así, porque son castigadas divinamente, ¿no? Y créanme que cuando una persona sorda aprende a hablar la lengua de señas y a comunicarse con otras personas, se forma una comunidad de sordos. Y en esa comunidad de sordos, desde un enfoque de género, las mujeres que antes estaban recluidas en su casa, cocinando, sin posibilidad de comunicarse, salen a la calle, consiguen una cámara fotográfica, empiezan a trabajar, consiguen otra persona que les ayude como intérprete y salen de la oscuridad a la luz. O sea, por donde veamos, hombres, mujeres, niños, niñas, mujeres campesinas, indígenas, sin acceso a la tierra, están con los derechos seriamente en disminución, en desventaja. Y claro, como dice Juan, el enfoque de género lo que promueve es una igualdad de oportunidades. La ministra se ha cansado de señalar de que lo que se promueve en la currícula, en la famosa página 16, con el enfoque de género, diferenciando sexo de género, es efectivamente una propuesta de desarrollo de capacidades, de promover la igualdad de oportunidades, de deberes, de derechos, etc., ¿no? Y en esto también es interesante que nos despejemos de una suerte de visión adultocéntrica, porque a veces creemos que los chicos y las chicas no tienen capacidad de opinar. Y para sorpresa nuestra hemos encontrado a muchos adolescentes, mujeres en particular y hombres en particular, con quienes nosotros trabajamos esta suerte de estereotipos de género que limitan el ejercicio de la sexualidad, que limitan el disfrute de derechos y que limitan la ciudadanía de las mujeres. Ahora podríamos decir, y para mí ha sido también una sorpresa cada vez que visito las oficinas de Paz y Esperanza en el interior del país, decíamos, por ejemplo, ya la brecha de acceso a la educación de los niños y las niñas se está recortando. No es tan cierto. Cuando uno va al campo, en las zonas rurales, todavía persiste eso. Todavía persiste que la mamá impide al hijo que entre a la cocina, porque se va a volver homosexual. Y lo dicen chicos ahora, chicos y chicas. Después de los procesos de capacitación, de enseñanza, de educación, cambian de chip, cambian de actitud, y las mismas chicas llegan a decir que es una indignación, ¿no? que la asocien con la imagen de fragilidad o que la asocien con la imagen de debilidad. Pero es interesante que no solamente digan que afecta la dignidad de ellas, ¿no? Sino que afecta también la dignidad de los varones, ¿no? Y en este empoderamiento de derechos llegan a proponer cambios y nosotros como facilitadores en políticas públicas locales, regionales, ¿no? Y un seguimiento muy interesante a la inversión pública en infancia, ¿no? Hay muchos planes de desarrollo regional, muchas políticas públicas en infancia, pero sin el ánimo de caer en un pragmatismo, en verdad no hay políticas públicas sin inversión. Y cuando se ve la inversión de los gobiernos regionales en infancia, es casi cero. A nivel nacional también hay una inversión en educación, pero una inversión, por ejemplo, en promover derechos de niños y niñas, de participación de niños y de niñas, no lo vamos a encontrar, ¿no? La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza está haciendo un trabajo interesante en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo trabajamos esto de un Estado laico? Uno de los principios de la laicidad señala de que no tendría que haber una suerte de compromiso religioso de los que están al frente de la gestión pública, ¿no? Pero en la práctica, lamentablemente, más allá de que la ministra de Educación, de Justicia tenga su propuesta de fe, su derecho a ejercitar una fe, ¿no es cierto? Pero hay un concordato. No quiero entrar tanto en ese camino, pero a donde sí quisiera entrar un poco es a la responsabilidad de las organizaciones basadas en la fe y de las iglesias de tener una lectura y una
actoría social y una actoría política también, ¿no? Y a las propuestas de Juan añadiría también que cuando uno trabaja con las comunidades, que cuando uno trabaja con las iglesias, desde una lectura bíblica, desde una paciencia de Job, para poder sensibilizar y luego promover la actoría de la iglesia, uno logra cambios interesantes, ¿no? Desde una reconceptualización que en términos evangélicos llamamos misión integral, hasta una acción práctica, colectiva, en beneficio de la comunidad, en beneficio de la colectividad, ¿no? Y a eso estamos llamados. Probablemente muchos de los que estamos aquí presentes participamos en comunidades de fe, y escondernos del acontecer político, ¿no? Dejar de lado toda esta situación significaría no ser consecuentes con nuestra fe, ¿no? Ya se señaló a Jesús de Nazaret, ya se ha señalado se ha señalado a una suerte de lealtad de nuestros principios de fe, ¿no? Y desde esa lealtad de principios de fe es que desde Paz y Esperanza promovemos una educación sexual integral, estamos de acuerdo con el desarrollo y el empoderamiento de las niñas, adolescentes, desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, yo dejo ahí la presentación y de pronto vamos a tener un tiempo de diálogo para poder compartir y explicar algunos otros puntos que quedan en el tintero. Muchas gracias, Roger.